Introducción a la ética, por Bernard Williams. 8. Bondad y roles. Consideremos la expresión un buen padre. Aunque a grandes rasgos está medianamente claro qué clase de criterios acompañan a esa expresión, no está claro en absoluto que la comprensión de lo que es ser padre implique una comprensión de esos criterios. Y esto no es solamente porque la idea de ser un buen padre contenga una referencia a ciertas convenciones sociales, pues eso también ocurre con jugador de cricket o empleado de banco. Saber lo que es un empleado de banco implica una buena dosis de conocimiento del tejido social en términos del cual viene definido el papel de empleado de banco. Pero cuando entiendo ese papel en esos términos, también entiendo a grandes rasgos las clases de cosas que un hombre tendría que hacer para que se pueda decir de él que es un buen empleado de banco. La diferencia con la idea de un buen padre es que parece como si uno pudiera tener una idea perfectamente clara de la paternidad, y esta no llevará, sin embargo, por sí sola a una comprensión de las clases de cosas que convierten a alguien en un buen padre. La explicación de esta diferencia radica en parte en el hecho de que la idea de paternidad que podemos comprender sin comprender los criterios es una idea de la paternidad meramente como relación biológica. Pero no puede ser meramente esa idea la que aparece en la noción de buen padre. Si solo tenemos presente la idea de padre como procreador, ni tan siquiera está claro qué es lo que podríamos querer decir al llamar a alguien un buen padre, a no ser que queramos decir que era bueno cuando se hizo padre. Tampoco avanzamos necesariamente hacia nociones evaluativas si nos limitamos a introducir una referencia a instituciones sociales tales como el matrimonio. Cuñado es una bien definida relación de parentesco que envuelve una referencia al matrimonio, pero la idea de ser un buen cuñado es una idea que nuestra sociedad carece de todo contenido. El contenido de un buen padre viene predeterminado por la relación biológica junto con el cumplimiento de ciertas responsabilidades, que en nuestra clase de sociedad están adscritas a personas que se encuentran en esa relación. Solo cuando existen tales responsabilidades podemos decir que padre no se refiere meramente a la relación biológica, sino a un papel. Y el papel puede, por supuesto, ser ejercido en casos excepcionales por alguien que no está en esa relación biológica, como cuando se dice de alguien que ha sido un padre para un niño huérfano. La diferencia con respecto a empleado de banco está entonces en lo siguiente, que no existe una noción de empleado de banco que no envuelva una referencia a responsabilidades, y en que el término se refiere a un rol del que solo se puede dar razón en relación con instituciones sociales que al dar el rol imponen ciertas funciones y deberes. Mientras que bajo el concepto del rol de la paternidad está el concepto más restringido de paternidad como una pura relación natural que en nuestro tipo de sociedad se entiende como la base de ese tipo de rol. Si un hombre es un ardiente jugador de cricket o se ha hecho jugador profesional de cricket, entonces es obvio que le interesará su carrera como jugador de cricket y las evaluaciones de esa carrera por las personas entendidas. Si resulta mediocre, ha fracasado. Es igualmente obvio que un hombre que sin más pretensiones tome parte en una partida de cricket un domingo por la tarde para pasar el rato, tenderá a preocuparse menos. La evidente verdad de que como jugador de cricket es un mediocre significa muy poco para él. Podría decir que él no es un jugador de cricket, sino solamente alguien que gusta ocasionalmente de jugar al cricket. Un hombre que fuera un empleado de banco muy indolente, que apenas hiciera lo que se esperaba de él, podría igualmente, si bien de una forma más bien distinta, haberse disociado a sí mismo de cumplir o no cumplir bien en esas actividades. Puede que deteste el banco, desprecie las actividades bancarias y que solo se preocupe por sus amigos y por sus macetas de crisantemos.
Al banco solo lo ve como un medio de vida y no se ve a sí mismo en ningún sentido importante como empleado de banco. Sin embargo, difícilmente podría decir que no es un empleado de banco en la realidad, o si lo hiciera, podría correr el riesgo de estar refugiándose en la fantasía, pues buena parte de su vida está ligada a ese rol. Que le guste o no le guste, tiene. Las actividades desfavorables y la falta de consideración de que es objeto por sus superiores en el banco, aunque haya logrado que le importen muy poco, es algo que en cualquier caso no puede despachar, como puede hacerlo el hombre que ocasionalmente juega al cricket, alegando que se basa en un malentendido. La relación contractual de un oficio lo pone en una situación en la que no puede esperar otra cosa. Aunque haya alcanzado una cierta estabilidad en esta situación, irónicamente, tal vez la situación no es una situación satisfactoria. Y si le tocara la lotería, muy bien podría, si esto no exigiera demasiado coraje, desembarazarse de su rol e irse del banco. En contraste con estos prototipos simples, he aquí otro, el del soldado reclutado contra su voluntad. Su vida, probablemente mucho más penosa que la del empleado de banco, podría implicar un estado de ánimo aún más incómodo y ambiguo. Si, como ejemplo, no está seguro de sí, siendo soldado como es, debería tratar de hacerlo bien como soldado. Pues puede que su estado de ánimo sea también más simple que todo eso, si lisa y llanamente da en pensar que soldado es un título que le incumbe solamente porque le ha sido aplicado a la fuerza desde fuera. Si nada le importan las evaluaciones que acompañan a este título, si mira la desconsideración de que es objeto por parte de sus superiores como pura fuerza externa, igual que la coacción que lo ha puesto en el ejército, y si siente que el único límite de su voluntad de hacer lo menos posible es el miedo al castigo. Lo directo de esta actitud puede que se pague al precio de una cierta desesperación, pues naturalmente, como ocurre en Catch 22, tiene que ir acompañada del sentimiento de que, como los hechos brutos cantan, el entorno está loco. En otros casos, un hombre puede llegar a disociarse a sí mismo de un rol y de las evaluaciones que se le aplican, con los que antes se habían identificado a sí mismo de todo corazón o de forma no reflexiva, por no poderse poner a hacer algo que se espera que haga en ese rol. En circunstancias favorables puede que sea capaz de dejar el rol. Si esto no es posible, puede que se sienta obligado a abstenerse de una u otra manera de hacer lo que podría esperarse de alguien en su rol. En un caso político extremo, por desobediencia o subversión encubiertos, se dice de ciertos generales alemanes que durante la guerra estaban horrorizados por las prácticas de Hitler, que durante mucho tiempo no se habían atrevido a ir contra él en consideración del juramento que como oficiales de la Wehrmacht habían prestado de obedecerle. Uno puede preguntarse, viendo las cosas desde fuera, cómo un juramento prestado a un hombre que estaba entonces en las condiciones en que estaba y que gobernaba por tales medios pudo considerarse como indisolublemente ligado con los deberes de uno, por más que se tratara de los deberes de uno como oficial alemán. Esto es considerar que los juramentos tienen no ya santidad, sino poderes mágicos. Pero supongamos que pudiera establecerse que la obediencia al juramento formaba efectivamente parte de los deberes de uno como oficial alemán. Entonces, lo que necesitaban los generales era hacerse la idea de que tenían que hacer cosas contrarias a lo que se esperaba que hicieran como oficiales alemanes. Es decir, ya no era a título y en el rol de oficial alemán como habían de actuar. Y esto era una idea a la que muchos de ellos, según parece, encontraron muy difícil hacerse. Para ellos, oficial alemán no era justamente algo que ellos eran, sino lo que ellos eran. Estos ejemplos esquemáticos
tienen por objeto ilustrar las formas en que los hombres pueden disociarse a sí mismos de los roles de los que son portadores, roles que llevan consigo ciertas clases de evaluaciones de sus actividades. Esta disociación puede, en los distintos casos y en diverso grado, ser defendible o indefendible, noble o innoble, prudente o imprudente, pero en cualquiera de los casos es inteligente, y es comprensible cómo un hombre puede formarse una imagen coherente de sí mismo en relación con un rol que tiene, o que tenía, o que pudiera pensarse que tiene, imagen en la que no admite que los estándares que acompañan a ese rol sean últimos, básicos o importantes en la evaluación del éxito o excelencia de su vida. Ahora bien, esta posibilidad me parece que representa un esencial contrapeso al hecho que ya hemos señalado, a saber, que estas diversas clases de títulos y roles pueden llevar conceptualmente consigo estándares latos de evaluación de las personas que son sus portadores, al igual que las descripciones de los artefactos pueden llevar consigo estándares de evaluación de esos artefactos. Y aunque los estándares pueden estar de esta forma lógicamente fusionados con el título no está lógicamente fusionado con el hombre, con lo que los estándares tampoco están lógicamente fusionados con el hombre. Al hacerse conscientemente de un determinado título y de su relación con él, un hombre puede negarse a convertir estos estándares en los determinantes de su vida. De estas posibilidades se sigue que alguien que de forma no reflexiva y pasivamente lleve una vida estructurada por un rol que da por supuesto tenga de hecho que haber escogido este rol, como Sartre, algunos de cuyos temas quedan reflejados en estas observaciones, parece haber pensado en su periodo existencialista clásico. De ahí la descripción que hace de una condición no reflexiva de esta clase como condición de mala fe. Eso exigiría por lo menos que todo hombre tuviera la posibilidad de reflexión y de elección, y además que esa posibilidad hubiera sido advertida y que se hubiera renunciado a ella. Sin embargo, incluso el primer paso, el de una posibilidad real de reflexión y elección, puede que sea algo que resulte excesivo atribuir a los hombres en algunas situaciones psicológicas y sociales. El punto de vista de Sartre está en conexión con su noción extremadamente no empírica de libertad, una noción que puede también ayudar a explicar una cierta ambigüedad de su pensamiento entre las ideas de que el hombre no tiene esencia y de que el hombre tiene una esencia que es la libertad. Si hubiera algún título o rol con el que estuvieran en necesaria conexión determinados estándares y del que por necesidad un hombre no pudiera dejar de ser portador, ni siquiera disociarse a sí mismo, entonces habría algunos estándares que un hombre tendría que reconocer como determinantes de su vida, por lo menos bajo pena de perder en absoluto la conciencia de lo que realmente es. Existe ciertamente un título. Por muchas razones es difícil hablar aquí de rol, que es necesariamente inalienable, y que es el título de hombre mismo. De ahí que sea una cuestión central la de si hombre es un concepto que proporcione por sí mismo estándares de evaluación y de excelencia como hombre. Pues si lo hace, entonces parece que tiene que ser nuestros estándares. Como se sabe de sobra, han existido filosofías que han sostenido que lo hacía, que o bien directamente reflexionando sobre el concepto de hombre, o bien en forma más indirecta, reflexionando sobre algunas otras verdades supuestamente necesarias relativas a la que el hombre es, uno podría llegar a la comprensión de lo que un hombre bueno debe ser. Puede ser útil, por lo menos inicialmente, dividir a estas filosofías en dos clases: en filosofías que hacen y filosofías que no hacen una apelación a algo trascendente, es decir, una apelación a un marco de referencia que está fuera de la vida humana y del mundo empírico. Podemos empezar con las del segundo tipo y volver después de un ejemplo religioso de las del primer tipo.